Sí, entonces decía que, repito lo último que venía diciendo, eh, yo tengo las dos variables definidas y en principio esta igualdad vale por cómo están definidas, pero aparte, cuando hablamos de qué distribución tienen las variables, si a mí me dan información que x sub t es Poisson, yo automáticamente puedo decir que t es exponencial. O al revés, si me dicen que t es exponencial, x sub t, o sea, yo puedo asegurar que x sub t va a ser Poisson. ¿Bien? Acá está escrito como que pareciera que solamente vale para un lado, o sea, si supongo que es Poisson, puedo decir que es exponencial, pero al revés es lo mismo, porque esta igualdad me permite decir en las dos, de las dos formas. Si t es exponencial, también puedo decir que x sub t es Poisson. Y el parámetro, claro, en este caso coinciden que tanto, como yo le decía, las dos distribuciones tienen el único parámetro alfa. En Poisson, como son infinitas variables, bueno, siempre queda multiplicado ese parámetro alfa por t. Pero ese parámetro alfa es el mismo, entonces, de la exponencial. El único detalle que tengo que tener en cuenta es que, bueno, las unidades siempre en las que están medidas las variables. O sea, la variable que sub t no tiene unidad en el sentido de que es una cantidad de veces que ocurre algo, pero sí tiene unidad el intervalo de tiempo en el cual yo mido esas cantidad de veces. Entonces, ese tiempo, que acá en este ejemplo no dice, obviamente, porque en general está escrito, pero vamos a suponer que fuese minutos, entonces, la unidad de la variable t tiene que ser minuto. Y después uno lo puede cambiar a la unidad, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto que si yo cambio la unidad, cambiará el valor de alfa y después se multiplicará por la amplitud de ese intervalo. Eh, pero en principio, alfa es el promedio, en este caso, si el tiempo fuese en minutos, alfa sería el promedio de vehículos que llegan por minuto. Y entonces el tiempo lo tengo que medir en minutos. Para poder decir que alfa sea el mismo. Después uno, como decía recién, después lo puedo cambiar, pero para yo directamente poner el mismo valor de alfa acá y acá, tienen que ser la misma unidad en la que mido t y en la que mido ese tiempo t acá también. Vamos a ver ejemplo entonces. Dice, bueno, la distancia. Y lógicamente que. A ver, estaba viendo el ejemplo. Siempre cuando veíamos la distribución de Poisson, siempre decíamos, bueno, en general hablamos de tiempo, pero si yo también, cuando hablo de las imperfecciones que ocurren en un rollo de alambre, la idea es la misma, porque es como que a medida que yo voy viendo el rollo de alambre, o sea, a medida que voy viendo el alambre, es como que va transcurriendo el tiempo. Y en vez de medir el tiempo entre un auto que llega y el siguiente, mido la distancia que hay en metros, como dice acá, entre dos imperfecciones consecutivas. Entonces, bueno, acá lo que me dice es que esa variable de distancia, bueno, tiene una distribución exponencial con una distancia media de 3 metros. O sea, me está diciendo que la esperanza de x es 3, porque está medida en metros, ¿no es cierto?, la distancia. El promedio de x es 3, la esperanza de x. O sea que el parámetro, la exponencial, era un tercio. El alfa, o lambda, de la exponencial es un tercio. Eso que está escrito ahí. La x tiene distribución exponencial con parámetro un tercio. Ese alfa entonces va a ser que después nos va a servir
para Poisson. O sea, pero, ¿qué vamos a hacer acá para, digamos, para que aparezca esa otra variable? O sea, tenemos que definir la otra variable. O sea, como acá vimos recién, uno define de esta manera una variable y de esta manera la otra. En este caso ya tenemos definida esta, la exponencial, y a partir de ahí yo defino entonces la otra que va a tener distribución de Poisson. La x sub t sería, que acá sería una y sub t, sería número de imperfecciones, que es el evento ese que me voy fijando, en t metros de alambre, o v metros de alambre. En este caso, bueno, está definida I sub 1 en 1 metro de alambre. I sub 5 en 5 metros. O sea, en forma genérica uno podría decir I sub v, número de imperfecciones en v metros de alambre. Esa variable la define uno. Uno, como definir, puede definir cualquier variable, ¿está bien? Mientras esté bien definida la variable, es decir, yo mido lo que me interese medir, ¿eh? Entonces, uno decide definir esta variable y después, usando esta propiedad, esta vinculación que vimos recién, puedo decir que esta I sub v en general tiene distribución de Poisson. Bien, o sea, este es el resultado entonces que podemos decir automáticamente simplemente por saber que x tenía una distribución exponencial. Entonces esta y definida así tiene distribución de Poisson, y aparte podemos decir esto, o sea, no solamente que es Poisson, sino que es Poisson con parámetro 1/3, porque el parámetro es el mismo de la exponencial, 1/3. Y siempre teniendo en cuenta que yo, para decir así, lo que yo le decía antes es que tengo que ver que esté medido en la misma unidad, claro, fíjense en 1 metro. Si yo acá lo medía en centímetros o lo que fuese, tendría que hacer como una conversión de la unidad, es decir, pero como acá está medido la distancia en metros y el número de imperfecciones lo cuento en t metros, en este caso en 1 metro, directamente va a 1/3. Y bueno, después cuando es otra unidad, o sea, el número de imperfecciones lo cuento en otra cantidad de metros, se multiplicaba en Poisson, el lambda, 1/3, por 5, en este caso, en I sub 5, entonces me queda Poisson 5/3. Bueno, y después ya las probabilidades, ya lo vimos, un Poisson, en este caso me interesa la probabilidad de que en 5 metros haya 2 imperfecciones, así que bueno, ya teniendo ese resultado se aplica la fórmula y me da eso. Y aparte acá interesaba la media de cantidad de imperfecciones por metro. Entonces vamos a ver esto que también es importante, que surge de esta vinculación entre Poisson y exponencial, que la esperanza de la exponencial dijimos que era la inversa del parámetro. Entonces, como la esperanza de la exponencial es 3, el parámetro 1/3. Pero en Poisson, directamente, o sea, estuvimos viendo que el parámetro directamente es el promedio. O sea, la esperanza de I1 es 1/3. Bueno, y fíjense la lógica que tiene esto. Que sea la inversa, o sea, la exponencial, la esperanza es la inversa y en Poisson directamente es ese parámetro. Porque si yo estoy diciendo que en promedio hay una falla cada 3 metros, o sea, la distancia es una variable, ¿no es cierto?, entre una falla y la siguiente, pero en promedio hay cada 3 metros una falla. Entonces, si yo digo, ¿cuántas fallas hay por metro? Y si yo digo, hay una falla cada 3 metros por metro, va a haber 1/3 de falla. Eso es lo que estoy diciendo acá. Que en promedio hay 1/3 de imperfección por metro. La esperanza de I1 es eso, es el promedio de imperfecciones por 1 metro. El promedio de imperfecciones en 1 metro es 1/3. ¿Bien? Entonces tiene sentido que sea la inversa de la distancia promedio entre imperfecciones. Bueno, y ahora vamos a ver rápido un problemita de la miscelánea, en donde básicamente usamos esta igualdad. La vamos a usar mucho porque, o sea, vamos a suponer, nosotros ahí teníamos definida una variable con distribución exponencial, definimos otra con distribución de Poisson,
Y después podríamos calcular la misma probabilidad esta de las dos formas, con t o con x sub t, porque de las dos formas se calcula como e a la menos 8 por t. Eso es lo que vimos acá en la vinculación. Y eso un poco es lo que se hace en, en los ejercicios, cuando hay que vincular así las dos distribuciones. Porque si acá diría otro número, ya eso cambia, porque lo que es equivalente es que ocurran cero eventos en intervalo de tiempo t es equivalente a esto. Si ya pongo otro número, no lo puedo hacer equivalente a la variable t, digamos, a algo de la variable t. Así que, en general, cuando yo tenga que calcular esta probabilidad, es que la voy a poder calcular también de la otra forma. Por ejemplo, vemos rápido, medio rápido, porque estamos medio justo con los tiempos, así para llegar bien al parcial, así que... Pero hay dos problemas nomás acá en la práctica. Esto es importante igual. O sea, no hay tantos ejercicios, pero fíjense, estamos en las variables continuas y me parece Poisson. Claro, porque después lo vamos a vincular con la exponencial. Me dice, bueno, la variable, acá el evento es el servicio de remolque de vehículos, o sea, el pedido básicamente de asistencia. Que lo medimos en horas. O sea, por ejemplo, en t horas. Entonces definimos la variable, esa que tiene distribución de Poisson. Ven que esto lo tenía escrito. Acá lo tengo. X sub t, cantidad de pedidos en t horas. Acá arriba. ¿Bien? Hasta ahí una distribución normal como, de Poisson, como venimos definiendo, o sea, la cantidad de pedidos en t horas. Y me dice aparte que hay un promedio de 4 pedidos por hora, algo así decía. Ahí está, a razón de 4 pedidos por hora, así que lambda es 4. Después yo multiplico ese 4 por t, si quiero en otra cantidad de horas. En una hora es 4. Y primero me pedí, bueno, en A, la probabilidad de que en un periodo de horas se reciban 10 pedidos, probabilidad de que x sub 2 sea igual a 10. Bien, en 2 horas haya 10 pedidos. Aplicamos la fórmula de Poisson y obtenemos esa probabilidad. Y después dice, bueno, si los operadores de grúa de remolque descansan durante 30 minutos, o sea, media hora, ¿cuál es la probabilidad de que en ese periodo de tiempo no se desatienda ninguna llamada de asistencia? Entonces, básicamente me pregunta la probabilidad de que en 30 minutos no llegue ninguna asistencia, ningún pedido de asistencia. Entonces, ¿alguien se da cuenta qué probabilidad tengo que plantear ahora? O sea, habíamos definido x sub t a la cantidad de pedidos en t horas. Y si yo quiero saber la probabilidad de que haya 0 pedido en media hora, ¿cómo escribimos esa? Decía P de qué tendría que escribir. Bueno, como es, si yo digo que lleguen 0 pedidos en media hora, es x sub un medio. O sea, la variable x sub t es cantidad de pedidos en t horas. Bueno, cantidad de pedidos en media hora. Y yo quiero la probabilidad de que lleguen 0 pedidos en media hora. Así que x sub un medio igual a 0. Ah, ahí se entendió. Y entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, es la fórmula de Poisson que siempre es, y es esa igualdad que demostraba antes, es E, siempre que sea igual a 0. La igual a 10 no, ya cambia porque aparece el 10 factorial, aparecen otras cosas ahí en ese número. Pero cuando era igual a 0 es E a la menos lambda por T. E a la menos 4
por 1/2. 0,135. O sea, estaríamos calculando, usando de esa igualdad que veíamos, arriba, en la vinculación de las dos, o sea, la probabilidad de que x sub t es igual a 0, en este caso. O sea, x sub medio igual a 0. Después en el ítem C, acá recién aparece la otra variable. Dice, ¿qué distribución de probabilidad tiene la variable t? Tiempo transcurrido hasta que se produce la primera solicitud. O que lo mismo, tiempo transcurrido entre dos solicitudes sucesivas. ¿Qué distribución tendría entonces esta variable? Sería continuo ¿Es continua? Sí. y Porque también la puede asociar con discreta, ¿o no? sí, pero bueno, ¿qué distribución tendría? O sea, ¿qué modelo Exponencial. exponencial? ¿Bien? O sea, la respuesta a la pregunta sería entonces la exponencial, porque sabemos que la otra, x sub t, es Poisson, o sea, al saber esto, yo defino la variable t de tiempo en horas, le agrego, entre dos pedidos seguidos, y entonces esa... A ver, un segundito. Esa variable t que yo definí, voy a poder decir que tiene distribución exponencial. Ahí está. Entonces, yo lo que sé acá es esto. Eso es el dato. Y lo que puedo afirmar a partir de saber eso es esto, que es exponencial. O sea, bien, uno define las variables y después, si está definida acá bien, o sea, tiempo en horas entre dos, y aparte, al ser en horas, o sea, estoy usando la misma unidad, ese lambda es 4, o sea, es el mismo lambda que veníamos acá, que decíamos el promedio de pedidos por hora era 4, bueno, es el mismo que va acá, en la exponencial. Y una vez que tengo eso, después yo puedo sacar cualquier probabilidad de la variable t. La probabilidad que el tiempo sea mayor a tanto, menor a tanto. Y es simplemente aplicar una fórmula. Pero, eh, pero yo puedo vincular, o sea, o usando esa vinculación entre las dos variables, yo puedo, por ejemplo, volver a calcular la probabilidad del ítem B, pero usando la variable t. Entonces habíamos visto esta era la vinculación que había. Decíamos, si en t, en este caso sería t horas, hubieron 0 pedidos, quiere decir que el tiempo hasta el primer pedido es mayor a t horas. Y entonces, acá dijimos, sacamos el ítem B, la probabilidad de que x sub medio sea 0, o sea, de que en media hora haya 0 pedidos. Es lo mismo que el tiempo hasta el primer pedido sea mayor a media hora. O sea que esa probabilidad la podría haber sacado de las dos formas, la del ítem B. Usando la x sub medio o usando t. Y cuando usamos la exponencial, obviamente llego a la misma fórmula, porque en la exponencial la probabilidad de que la variable sea mayor a este número era e a la menos el parámetro por este número que está acá un medio. Así que llego obviamente a lo mismo, e a la menos 4 por un medio, haciéndolo con x sub un medio o con t. ¿Entendió eso? Estoy sacando la probabilidad de que en media hora no haya pedidos. O sea, que el tiempo hasta el primer pedido sea mayor a media hora. Bueno, una
¿Qué es esto? Profe, si el otro lo pediría en minutos, ¿cómo sería? O sea, No, uno de entrada puede cambiar, por ejemplo, cantidad de pedidos por minuto, y lo que uno cambia es lambda, básicamente. El lambda lo tengo que convertir, porque si yo voy a medir en minutos, si yo tengo un promedio de 4 pedidos por hora, bueno, por minuto será 4/60, o sea, hago una regla de 3. Como el minuto, sí, sí. el minuto la 60ª parte de la hora, entonces tenía que ser 4/60. ¿Está bien? Y bueno, y trabajás en minutos con un lambda de 4/60. Y después todo el resto es igual. Ya sea para x sub t o para t, una vez que yo convertí el lambda a 4/60, después el resto, para las dos distribuciones, ya las uso así y puedo calcular las probabilidades. Bueno, después hay otra distribución que, otro problema que estaba antes, que es muy parecido, así que se queda para que lo hagan ustedes. Ahora no lo estoy encontrando. Este es el 7 el que hicimos. Puede ser que acá tengamos algunos. Bueno, ahí, Poisson. Y después me habla de, o sea, Poisson, que sería cantidad de artículos por hora. Y después me habla del tiempo entre un artículo y el siguiente. Como está ahí, así que ahí aparecen las dos variables. La discreta y la continua. Y siempre me tienen que decir esto, ¿no es cierto? O sea, o Poisson o exponencial, una de las dos. Porque si no me dicen que la x sub t tiene distribución de Poisson, ni que la otra tiene distribución exponencial, no puedo resolver nada. O sea, no puedo yo asignarle las distribuciones porque sí. Porque, o sea, podría pasar que no tengan esa distribución. Bien, estas distribuciones, o sea, aparecen cuando, bueno, esa falta de memoria, por ejemplo, porque uno se podría decir, bueno, pero ¿cuándo aparece una exponencial y cuándo no? En realidad nosotros, o sea, para resolver los problemas y todo, ustedes lo tienen que tener como dato eso. Pero si uno en la realidad se pregunta dónde aparecen esas distribuciones, aparece cuando las cosas, bueno, uno se guía por la propiedad esa de no memoria de la exponencial. Por ejemplo, si es el tiempo hasta la falla de algo, tiene que ser algo que no sufra desgaste, porque si sufre desgaste, la propiedad de no memoria no me sirve. Entonces, si yo digo, esto funcionó 10 años, ¿cuál es la probabilidad de que funcione 3 años más? Es lo mismo que si funcionó 10 minutos y quiero la probabilidad de que funcione 3 años más, quiere decir que no tiene que producirse desgaste del elemento. Entonces, cumpliría con la propiedad de falta de memoria. O a veces pasa con ciertos eventos como que pueden ocurrir así medio aleatoriamente en cualquier momento, digamos, sin importar lo que pasó antes, y cosas de meteorología, qué sé yo, tornados, no sé, bueno, erupciones de volcanes, cosas así.